¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. En Quintana Roo, legisladoras de Morena dijeron no al derecho a decidir de las mujeres. El Congreso local, con mayoría de este partido, rechazó la ampliación del derecho a decidir en ese estado y lo hizo a pocos días de las actividades programadas para la Semana del Día Internacional de la Mujer. Veremos qué piensa la mesa. Rosario Robles, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y también de SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto, culpó al pacto patriarcal de su encarcelamiento y busca su liberación mediante una propuesta a la Fiscalía General de la República. ¿Aceptará la Fiscalía la propuesta? ¿Caerán más por la estafa maestra o no? Y el Congreso panista de Tamaulipas arropa al gobernador García Cabeza de Vaca al aprobar una reforma para evitar que el Congreso Federal quite el fuero al gobernador y que sea el Congreso tamaulipeco el que decida. ¿A dónde va este caso? ¿Habrá impunidad del gobernador panista o es una persecución política de Morena? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Quintana Roo dijo no al derecho de las mujeres a decidir. Luego de aprobarse en comisiones en el Pleno, fue rechazada la iniciativa que buscaba legalizar la interrupción del embarazo hasta la 12 semana de gestación. Todo parecía ir rumbo a la aprobación. Incluso el líder de Morena, Mario Delgado, pidió a sus legisladores y legisladores apoyarla. Pero la marea verde no llegó a Quintana Roo. Veamos el contexto. Este martes el Congreso de Quintana Roo votó en contra del dictamen que buscaba legalizar el derecho al aborto en esa entidad. El dictamen proponía permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. A pesar de las manifestaciones a favor de esta iniciativa y el llamado del líder de Morena, Mario Delgado, a votar por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, 3 diputados morenistas votaron en contra y otros 3 no asistieron a la sesión. En total, solo 20 de los 25 legisladores asistieron a la sesión. 7 votaron a favor de reformar la Constitución local y 13 en contra. En una segunda votación, 8 votaron porque el dictamen regresara a comisiones y 12 en contra, por lo que la iniciativa quedó descartada. Además de reformar la Constitución, el proyecto planteaba modificaciones al Código Penal local y a la Ley de Salud. Además de los 3 morenistas, votaron en contra 4 diputados del PAN, 2 del Partido Verde, 1 del PRI, 1 del PT, 1 del PRD y 1 de un legislador sin partido. Quienes votaron a favor fueron 2 de Morena, 2 del PT, 1 del Verde, 1 del PRD y 1 más del partido local Movimiento Auténtico Social. Para ser aprobado el dictamen requería 2/3 partes de los votos del Congreso y, por tratarse de una reforma constitucional, el visto bueno de 2/3 partes de los 11 municipios que integran el estado. A la fecha, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas sin necesidad de causales. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y como cada jueves y martes, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlas y saludarlos. Y hoy escuchábamos a Lisa Sánchez, pero en radio, con Ana Francisca Vega. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches, visitando a las estrellas de martes y jueves. Así es. Y Jorge Peniche nos acompaña en esta ocasión, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Hola, Genaro. Un saludo a todas y a todos. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Veloz. Evidentemente, el tema de la marea verde. Hace algunos meses celebrabas en esta mesa y celebrábamos el que estuviese aprobado en Oaxaca, tanto matrimonio igualitario como la regulación del derecho a decidir, la liberalización. Y decíamos, así va a ser en el resto de las legislaturas donde haya mayoría de partidos de izquierda, incluido Morena. ¿Qué pasó en Quintana Roo? Quintana Roo, que por cierto es de los primeros estados, del país que también tuvo matrimonio igualitario por una orden judicial, pero en donde también hay un activismo fuerte. ¿Cómo lo ves? Bien, me gusta hablar de esos temas en una mesa progre como esta, con mis compañeros y compañeras que están hoy. A ver, lo que pasó fue lo que pasó en otros contextos locales, fue lo que pasó en Hidalgo, fue lo que pasó en Veracruz y fue lo que pasó en Querétaro. En algunos era por la falta de voluntad política y en otros fue por mayoría y en este caso fue por falta de voluntad política. Lo que pasó jurídicamente es que desde hace 5 años se puso sobre la mesa que se discutiera sobre la despenalización del aborto
junto con la reforma constitucional local, porque hoy en México 19 estados, bueno, 20 estados ya, protegen la vida desde la concepción, es decir, que consideran al feto, cigoto, una persona y les otorgan derechos de personas, entonces el aborto está considerado como homicidio y con sus respectivas sanciones dependiendo del contexto. Y ese era el caso de Quintana Roo. En Quintana Roo la Constitución protegía al producto desde la concepción, ¿no? Y lo que pasó es que las compañeras que decidieron empezar esta lucha en noviembre pasado empezaron a hacer plantones fuera. En Quintana Roo vimos un despertar brutal y muy chido respecto a los derechos de las mujeres a partir de un desafortunado e injusto feminicidio que hubo y que terminó en unos enfrentamientos con los policías pues muy desafortunados. Y lo que pasó en Quintana Roo es que desde entonces la resistencia se ha quedado afuera del Congreso, pero es en un ejercicio bastante bueno, que es llevarlo junto con esta correlación política de fuerzas dentro del legislativo, junto con el activismo. Llevaron esta discusión al Pleno, y en el Pleno habían dicho otros diputados que sí, que estaba bien, pero que disminuyeran las semanas a las 8 semanas de gestación y que no fuera la interrupción hasta las 12 semanas. Después votaron en contra porque cuando regresaron de un receso resulta que no había 5 diputados y resulta que no querían ya votar la modificación a la Constitución. Fue distinto porque hubo un avance legislativo en la discusión y de pronto a la hora de votarlo, pues votaron en contra, y votaron en contra no solamente los diputados y diputadas de Morena, sino del PRD, que también hoy abrazan una supuesta agenda progresista, los del Verde y, pues muy desafortunadamente también, la ausencia de Partido Movimiento Ciudadano, que se ha colgado el pañuelo verde en donde ha estado, pero pues dejó mucho que desear. Y lo digo junto con otros personajes, incluyendo los del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Lo que falta es diálogo, creo que no se ha acabado todavía, porque se puede volver a presentar la iniciativa, no se ha terminado y desafortunadamente estamos viendo que no está surgiendo frutos la organización en el contexto local y que vamos a necesitar que las legisladoras y legisladores federales se pongan las pilas, porque va a quedar en su cancha modificar o la Ley General de Salud o el Código Penal o cualquier otra cosa, porque en el contexto local no está funcionando y simplemente se generan desgastes y se fortalece el movimiento pro vida, al que me gusta a mí llamar pro muerte. Fíjate que justo ese es uno de los dilemas que hay, Elisa, en torno a los movimientos, ¿no? De si buscamos que haya un cambio desde la Ciudad de México en los códigos civiles, que se regule, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario en el Código Civil Federal, o si queremos que en los estados sean los movimientos de la diversidad sexual los que impulsen los cambios, un poco lo que mencionaba Veloz, que pues no está funcionando para ninguno de los dos temas. Bueno, para matrimonio igualitario un poco mejor, porque en efecto en varios estados ya, en 22 estados al menos, ya es posible matrimonio igualitario, pero para el derecho a decidir no, derecho a decidir solamente Oaxaca, Ciudad de México, y ahora estaba esta iniciativa en Quintana Roo. ¿Cómo lo ves tú? Y pues Mario Delgado también llamando a sus legisladores, pidiéndoles que votaran a favor y pues no le hicieron caso. ¿Qué pasó con la supuesta disciplina partidista que tiene Morena tan fuerte? Yo creo que efectivamente las dos vías no son mutuamente excluyentes, es decir, la participación política de las mujeres quintanarroenses se tiene que escuchar en el Congreso local, esta discusión se tiene que dar en el Congreso local y bueno, es responsabilidad de todas y todos avanzar esta agenda también desde el centro y desde lo federal, haciendo pues todo lo posible y todo el convencimiento y el activismo posible para que esto también avance ya de manera nacional y no tengamos que esperarnos a lo que discutíamos en otras mesas, ¿no? Que se junten los suficientes contrarreformistas, estados contrarreformistas que sigan tutelando este tema del derecho a la vida desde la concepción, sino que materialmente volvamos el derecho a decidir, que además la Suprema Corte de Justicia ya dijo que discriminar a las mujeres prohibiendo su acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas por diversas causales, pues es definitivamente un acto discriminatorio que atenta contra su derecho a la salud. Ahora, sobre el debate que vimos ayer, yo quisiera resaltar los argumentos que dieron en contra, las y los diputados que se opusieron y que votaron en contra de esta iniciativa, porque me parece que son muy reveladores justamente ahora que estamos hablando tanto de pactos patriarcales, de machismos, de patriarcado en general, de cómo en realidad pues estas discusiones siguen siendo discusiones sobre la dominación de los hombres sobre las mujeres. Uno de esos fue que no se tomó en cuenta el derecho de los hombres que desean ejercer una paternidad responsable, como si esto fuera un privilegio o una prebenda
recomienda que se puede escoger y no fuera una obligación de los hombres, ¿no?, que participan activamente en la concepción de los hijos y que tradicionalmente los han avanzado. Si pudiéramos tomar esto como bueno, como derecho o como tomar en cuenta la paternidad responsable de quien quiere asumirla, ¿no? Yo me pregunto qué instituciones le darían seguimiento, porque los juzgados de lo familiar, por ejemplo, en todos los estados están más que colapsados con un montón de casos de padres que al contrario no ejercen esa paternidad responsable, que han abandonado a sus hijos, que no pagan las pensiones alimenticias y que en el gran foro de la vida, ¿no?, pues pudieron desafanarse ellos sí de la responsabilidad y la obligación que implica traer un hijo o una hija a este mundo. Que actualmente ninguna mujer está presa por abortar en el Estado, bueno, pues nomás faltaba, ¿no?, que tuviéramos que aplaudirles porque ninguna mujer esté presa por haber abortado en el Estado, o que no se, y que por lo tanto eso no se criminaliza, ¿no? Y luego ya argumentos súper técnicos que tienen que ver con lo que Estefanía nos estaba contando, que no se había respetado la técnica legislativa para la votación del dictamen, cuando el mismo Congreso estatal había pospuesto, como ya dijo Estefanía, la fecha límite que se había dado para el 24 de febrero para discutir esto, y no se había hecho por quórum y alegatos similares legaloides de capacidades técnicas y técnica legislativa por las cuales pues no se iba a tomar en cuenta. Yo cerraría nada más esta participación, pues ahí sí felicitando a las y los diputados que votaron a favor: Edgar Arceo, Sara Pérez, Ana Pamplona, Hernán Villatoro, Iris Adriana Mora, Judith Villanueva y José Luis Guillén. De acuerdo, me sumo también a esa felicitación. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues Morena le cuesta mucho este tema, ¿no? O sea, sí hay adentro de Morena, adentro de las izquierdas que participan en ese movimiento, pues quienes están evidentemente defendiendo este tema y quienes pues siguen un poco la postura, yo diría, la verdad sí conservadora del presidente López Obrador respecto al derecho a decidir y la idea de que se consulte a la gente cuando pues, los derechos humanos no deben de consultarse, sino más bien garantizarse y votarse en congresos. No, pues yo lo veo muy mal y es un claro desacato a la línea del partido, la declaración de principios que garantiza desde una posición de humanismo pues el derecho de las mujeres. Hubo también un desacato a el presidente Mario Delgado, que llamó a votar a favor de despenalizar la interrupción del embarazo. Y claro, si fuera el PAN, pues si yo fuera militante del PAN y votara el PAN a favor, pues yo me extrañaría y me molestaría mucho, porque es una posición conservadora y confesional y misógina. Pero siendo militante de un partido que se adscribe a la izquierda, pues sí me parece sumamente reprobable, y habría que hacer una revisión de si esos diputados quieren reelegirse y pues simplemente que se les negara esa posibilidad por haber desacatado la línea del partido. Eso en primer lugar. También hay que decir que esto no pudo pasar porque también hubo partidos que se adscriben como fuerzas progresistas y que también votaron en contra, o peor aún, se ausentaron. Es el caso del PRI, del PRD, que forman parte de la Internacional Socialista y que por decisiones de esta naturaleza tendrían que ser expulsados de una organización progresista de esta naturaleza, así como el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, que se molestan cuando yo les digo que es el partido del trending topic, pero ahí vemos cómo hay una inconsistencia en su política de perspectiva de género y que es a contentillo. Pero de todas formas, yo diría, es mejor, yo respeto más, diría, a quienes asumen la responsabilidad política, la representación popular y que votan en contra, a aquellos que de plano se ausentaron. ¿Qué cosa más importante tenían que hacer en ese momento que estar presentes y representar a los ciudadanos que los eligieron? Y hay una anécdota clásica, ¿no? La llamada Pauliña, llamada así por Paoli Bolio, que en una votación determinante en donde estaba el fiel de la balanza por decidirse, él se sale del recinto legislativo y se esconde en el baño hasta que pasa la votación. Ese acto me parece absolutamente cobarde y sumamente irresponsable. Ahora, pues yo creo que hay que ir viendo cómo avanzamos en esta agenda. Me parece que efectivamente este tema ya no puede esperar más y que hay que explorar alternativas, ya sea desde el Poder Legislativo Federal o desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. ¿Cómo lo ves, Jorge? No es tu estado, pero está pegado a tu estado, entonces conoces bien un poco cómo están los ánimos por allá. También en Yucatán pues, se han presentado algunos temas como matrimonio igualitario, y nuestro amigo Alex Orue del estado también ha tratado de empujarlo a nivel local junto con otros colectivos también de activistas LGBT yucatecos y yucatecas, pero también el movimiento feminista pues allá está tratando de avanzar el tema, por ejemplo, del derecho a decidir en la península de Yucatán, que incluye también a Quintana Roo. ¿Cómo lo ves y qué le dirías a las legisladoras y legisladores que están impidiendo el
el acceso de las mujeres al derecho a decidir? Yo creo que la discusión, digamos, plantea reflexiones más amplias sobre cómo se avanzan y consiguen derechos y se logran cambios sociales, ¿no? De que el movimiento feminista es el que más ha planteado una oposición seria, si se le puede llamar oposición, que no creo que lo sea directamente, pero que ha planteado ideas en la agenda, particularmente durante su sexenio, y que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esto queda pues fuera de toda duda, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de matrimonio igualitario, pues justamente creo que hay que voltear a ver a esas luchas que de alguna manera han conseguido ciertos éxitos, que hay que decir también del tema del cannabis, donde obviamente Lisa jugó un papel protagónico en el caso Smart. Entonces, de alguna manera, digamos, el cambio social así se produce, ¿no? A veces hay una victoria, a veces hay tres derrotas. Hay un libro muy interesante que habla de estos temas y creo que Genaro, tú igual estás familiarizado con cómo se produjo la lucha por matrimonio igualitario en Estados Unidos, porque has escrito sobre eso en el caso Obergefell. Y el planteamiento es, ¿qué tiene que cambiar cuando los argumentos legales que daremos a favor o en contra del aborto, el matrimonio igualitario, desde 1930, 1950, ahorita, son los mismos? Porque esto no es una discusión propiamente sobre cuestiones legales, sino realmente sobre cuestiones políticas y preferencias, y hay gente, insisto, que involucra temas religiosos, ¿no? Y lo que hay que construir es esa masa crítica de manera muy estratégica, no solo en las cortes, no solo en los tribunales, no solo en los congresos, decía Lisa, me parece muy necesaria esa discusión. Hay que tener discusiones locales, hay que tener también discusiones nacionales, e insisto, ahí está el trabajo que han hecho GIRE, que han hecho X, Justicia para las Mujeres. Recientemente se discutió un proyecto muy innovador en la Corte por parte del ministro González Alcántara sobre la despenalización del aborto en Veracruz. Entonces yo creo que la lucha sigue, ¿no? Decía el ministro Alvin Sox en Sudáfrica que en algunas ocasiones cuando la voz disidente y minoritaria, después de las luchas sociales alcanza a volverse la voz dominante, ¿no? Dominante en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues, ¿qué decir? La conquista de derechos toma algunas derrotas, pero las victorias se saborean más y pues seguramente las mujeres y las morras siguen dando la batalla. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a darle seguimiento también, por supuesto, a lo que ocurra en Quintana Roo y si se vuelve a presentar esta iniciativa o si logra avanzar en comisiones de nueva cuenta, pues recuperaremos este tema. Hacemos una pausa y al regresar, Rosario Robles presentó una nueva propuesta para obtener libertad anticipada. La Fiscalía General de la República tiene hasta el 26 de marzo para responder. ¿Qué opina la mesa sobre esto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ayer se informó que Rosario Robles Berlanga presentó una nueva propuesta a la Fiscalía General de la República para conseguir una liberación anticipada. Detenida en 2019, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de la SEDATU es la única funcionaria de alto nivel que está presa por el esquema de fraudes conocido como la estafa maestra. Robles es acusada por el presunto desvío de al menos 5,000 millones de pesos, los cuales fueron destinados originalmente a programas sociales. La propuesta presentada por su equipo legal es que ella se declare culpable de ejercicio indebido del servicio público y que reciba una sentencia de 6 años y pague una multa de 5,000 pesos. 5,000 pesos así. Desde que fue detenida, la exfuncionaria defendió su inocencia, señalando que es una perseguida política. Pero en octubre del año pasado cambió de estrategia legal tras señalar que la Fiscalía la tenía en calidad de rehén para obligarla a buscar el criterio de oportunidad. Su equipo legal presentó entonces una primera propuesta para conseguir un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad, el mismo que fue rechazado. Con esta nueva propuesta, la Fiscalía tiene ahora hasta el 26 de marzo para definir si acepta o no el planteamiento hecho por la defensa de Robles o si hace una contrapropuesta. La exsecretaria, por cierto, tiene otra orden de aprehensión pendiente, una girada en noviembre pasado por delincuencia organizada y operaciones de recursos con procedencia ilícita. Vamos a qué opina la mesa. A ver, empiezo contigo ahora,
Jorge, porque ¿cómo está esto, digamos, en el sistema de justicia mexicano de que alguien pueda, y lo hemos venido platicando a lo largo también de los meses por el caso de Lozoya? ¿Por qué en el caso de Lozoya alguien como él sí puede beneficiarse de este recurso y permanecer en casa, en prisión domiciliaria, y alguien como Rosario Robles no? A ella ni siquiera se le ofreció, digamos, en un principio esta categoría y se queda en cárcel. ¿Tiene razón cuando dice que es el pacto patriarcal, que es venganza? ¿O cómo lo ves? Lo primero que señalaría es qué mal comunica la Fiscalía General de la República, ¿no? Creo que tienen un serio problema de estrategias de comunicación para darle a conocer a la población qué diablos está pasando con los diversos procedimientos que llegan. Y en segundo lugar, ya metiéndonos a lo jurídico, creo que es el gran problema, ¿no? El uso discrecional y a modo, según las preferencias del fiscal, de las diversas facultades o herramientas que le da la Constitución y el marco del sistema de justicia penal reformado desde 2008. Aquí lo que hay que recordar, que este sistema ya no es nuevo, tiene casi 10 años en operación, es que, digamos, cambia toda la lógica de cómo funcionaba el anterior sistema. Lo que se busca es que solo los casos más importantes lleguen a juicio y en eso se enfoquen los recursos, y los demás tienen lo que se llama, digamos, un enfoque multisalidas o multiescape, es decir, la excepción es llegar a juicio y en los demás se priorizan o se ahorran recursos mediante el criterio de oportunidad, que es básicamente no ejercitar acción penal, el procedimiento abreviado, que es un poco lo que estamos acostumbrados a ver en las películas estadounidenses, de la negociación de no vamos a juicio y yo te doy una pena reducida, que al final del día tiene que acordar la fiscalía. Entonces, lo que está tratando de aducir Rosario Robles me parece es un poco que ella pues está siendo sujeta a un beneficio, a un trato injusto en oposición a otros casos. Y esto es cierto en el sentido de que se debe a un manejo discrecional del fiscal. Ahora, la pregunta seria creo que pasa por dos puntos. Uno, en los países, digamos, serios, con un sistema de justicia penal serio, pues estaríamos pensando en quiénes son los máximos responsables y llevarlos justo a juicio para que den cuenta de lo sucedido, ¿no? Lo hemos hablado muchísimas veces, que en México pasa todo lo contrario, los mandos bajos van a juicio porque no tienen acceso a contactos, etcétera, y los altos mandos siguen impunes, llámese PAN, PRI, PRD, Morena, lo que sea, ¿no? Esto es el pacto de impunidad y la carabina de Ambrosio, porque así funciona la clase política en este país. Y ahora sí que pauta comercial para insistir en que justamente los mecanismos extraordinarios de justicia transicional, como lo han hecho otros países, Guatemala, Colombia, Sudáfrica, etcétera, justamente lo que buscan es romper estas dinámicas de impunidad para pues, concentrarse en las personas más responsables por violaciones. Creo que Rosario Robles entra en esa categoría independientemente de lo que alegue, pero bueno, ella está haciendo su lucha y seguramente su defensa igual. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando con este caso? De hecho, en efecto, estamos escuchando un poquito de eco en el audio de Peniche, entonces hay que pedirle que se pueda abrir una ventana o algo porque sí se oye un poquito sucio su audio. A ver, Alejandro, ¿cómo ves este caso? ¿Qué está ocurriendo con Rosario Robles? ¿Tiene razón cuando denuncia que es persecución política, que hay un trato diferenciado, que hay un pacto patriarcal? No creo, y no hay que relativizar eso, que realmente es grave y hay que ir avanzando en la erradicación de este pacto patriarcal. Y hay que hacer aquí la diferenciación clara, tajante, entre un preso político y un político preso. En el primer caso, son perseguidos del régimen por conciencia, por lo que piensan, por lo que representan, por el peligro que su acción democrática confronta al régimen. Este no es el caso. El caso de Rosario Robles, y está claramente documentado, fue un artífice de un plan integral, un entramado muy complejo que involucró y corrompió a muchas instituciones, entre estas la cruzada contra el hambre para abolir la desnutrición, imagínense de qué nivel, o universidades públicas para transferirles recursos y después que no hubiera ni prestación de servicios ni obras realizadas y con eso se desviaran recursos públicos, vaya usted a saber a qué, a campañas políticas del PRI o a los bolsillos de los funcionarios involucrados. Y eso me parece gravísimo porque es una estafa que terminan pagando todas y todos los mexicanos y eso no puede quedar en la impunidad. A mí lo que me extraña es que efectivamente en esta reconstrucción de los antecedentes, Genaro, comentabas, ¿no? Que primero se quiso allanar al criterio de oportunidad, lo exploró
y luego corrigió a uno de sus abogados que salió con esa versión, y ahora prefiere negociar una pena disminuida a cambio de que se declare culpable. La pregunta aquí sería, ¿a quién está protegiendo? ¿Por qué prefiere no allanarse al criterio de oportunidad, en donde tendría que dar evidencia, testimonio de quiénes participaron, cuál fue su papel, tendría que aportar evidencia para llegar a fondo al quid del asunto en estafa maestra, y prefiere, en cambio, inculparse y asumir la responsabilidad en la soledad? Imaginemos entonces de qué tamaño y de qué complejidad y quiénes están involucrados como para que una política de la experiencia y de la trayectoria de Rosario Robles prefiera pagar sola lo que esto es pues un entramado complejo en donde participaron múltiples actores e instituciones. Y finalmente, ¿cómo lo ves, Lisa? Pues complejo, porque justamente una de las cosas uno de los cabos sueltos que tenemos todavía es el rol de su exoficial mayor, de Emilio Cebadúa, ¿no? Que ese sí, mientras no lo tocaba ninguna investigación o ningún señalamiento público, pues voló con bajísimo radar. No sabíamos absolutamente nada de él durante los primeros 2 años de esta administración, y después cuando justamente ya se extraditaron a Emilio Lozoya y esto empezó a tomar muchísima más forma con la posibilidad precisamente de que se aportara evidencia en contra de personajes más grandes, ¿no? Que vinculaban al ex secretario de Hacienda o que vinculaban al ex canciller o al ex secretario de Gobernación, perdón, el ex canciller y el ex secretario de Hacienda son el mismo, pues buscó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República para decir yo colaboro contigo, y en calidad casi que de testigo protegido, pues es una persona que tampoco pues tenemos publicidad sobre el estatus legal que guarda su investigación y que seguramente pues tuvo una participación importante. Ahora, lo que resalto yo de las notas periodísticas que sacan las declaraciones de la defensa es que en esta pena abreviada o en esta negociación en donde ella prefiere declararse culpable, pues lo que dicen es que la propuesta de los 6 años y los 5,000 pesos, que efectivamente son de risa, tienen que ver porque no hay una acusación formal en contra de ella de desvío de recursos, sino de omisión de la verificación del resultado de la estafa maestra, ¿no? Entonces, ahí creo que pues el reto sigue estando, y lo hemos discutido N cantidad de veces en esta mesa, en la integración de la carpeta de investigación, como ha sucedido con muchos otros casos de corrupción, como por ejemplo el de Duarte en Veracruz, en donde de pronto la extradición pues ya no contemplaba todos los delitos que potencialmente se le podían imputar, sino solo algunos de ellos con penas mínimas y sin la obligación de resarcir el daño patrimonial que se había ejercido al Estado. Entonces, pues sin duda alguna va a seguir dando de qué hablar este tema, pero no lo podemos descartar de la participación de otras personalidades que ahí sí han recibido un trato diferenciado, al margen de si este trato está conectado o no con la manera en la que se ha tratado a Rosario Robles, pero pues Emilio Lozoya y Emilio Cebadúa no han pisado la cárcel, ninguno de los dos. Veloz, ninguno de ellos ha pisado en efecto la cárcel, y pues sí parecería, o por lo menos la defensa de Rosario Robles está insistiendo en el tema del trato diferenciado, insistiendo en el tema del pacto patriarcal, conectándolo también, digamos, con el mes de marzo y todo lo que acontece alrededor de este, pero ya desde el principio, digamos que hasta incluso creo que en alguna declaración llegó a hablar de violencia de género. ¿Cómo lo ves? A ver, primero yo creo que puede ser una investigación bastante robusta, sobre todo porque se plantea esta manera organizada de participar y de blanquear y desviar dinero, y eso es interesante porque de eso se trata efectivamente la estafa maestra, de algo que implica a otros personajes que no solamente, y se ha dicho por parte de la Fiscalía, no solo era Rosario Robles, implicaba más personas, y sobre eso está hecho su caso. Después hay otro proceso que tiene que ver con delincuencia organizada y tal. Yo creo que lo que estoy viendo en este sentido es, más allá de pensar en que existe un pacto y tal, es que Rosario, la estrategia que ha puesto su defensa es de no aceptar absolutamente nada, más que la posibilidad de haber sido omisa y de que prácticamente, para ponerlo en palabras coloquiales, fue como algo estaba pasando y no me di cuenta, y como yo era la responsable, pues entonces soy culpable de eso, pero me niego a resarcir el daño.
porque no soy una persona culpable y de lo que se me acusa pues es falso. Esa es la razón por la que hoy ni tiene un proceso abreviado, ni tiene un criterio de oportunidad, porque hubo 3 oportunidades en las que la defensa dice, bueno, hagamos el proceso abreviado. Ok, está bien, resarce el daño y eso implica que te entiendas como una persona pues culpable. Y ella dice, no, yo no quiero, no puedo resarcir el daño, ni lo haré. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones de explorar? Es muy difícil, yo creo, tratarle con el criterio con el que se le hizo con Lozoya y tal, porque yo creo que Rosario Robles es muy hermética y realmente no está diciendo quién estuvo detrás de la estafa maestra. Y la verdad es que hay que ser objetivos y objetivas. A la Fiscalía lo que le interesa es eso, saber quién más estuvo, quién más participó, cuáles fueron los eslabones de toda esta cadena de corrupción que desfalcó pues sí, a las arcas públicas, y que creo que hoy todavía, y coincido, no hay otros culpables, pero no hay otros culpables porque Rosario no lo ha querido así. Yo sí creo que en ese sentido se está haciendo, sobre todo porque además es un proceso muy mediático, muy televisado. La defensa de Rosario Robles ha podido estar en los medios que ha querido, diciendo lo que ha querido, y eso me parece que pues está en su derecho, y no me parece, y no la pondría en el mismo espacio que las mujeres que sí están y que sí son presas políticas, que no se les ha dado la oportunidad de escuchar a la defensa en ningún momento, y que pues no son personas que tienen a la mano todas estas pues herramientas que tiene la defensa de Rosario Robles. Yo creo que es claro y a todas luces para la mayoría de las personas que eso se trata de habla, dinos con quién más pasó esto y bueno, pues lleguemos a un acuerdo, y eso es lo que está pasando con todos y todas. Quien no quiera someterse a ese acuerdo que quiere la Fiscalía, pues se tendrá que quedar en la cárcel, desafortunadamente. Y sí me parece que eso nos tiene que preguntar efectivamente lo que decía Alejandro, hasta dónde llegan estos nexos de corrupción y hasta dónde apunta el dedo pues culpable, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a darle también seguimiento a este caso, a ver qué acontece en las próximas semanas con respecto no nada más al caso de Rosario Robles, sino también al de Lozoya. Hacemos una pausa y al regresar, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría del PAN, del Partido Acción Nacional, aprobó una reforma y lo hizo exactamente ayer para blindar al gobernador de esa entidad ante el proceso de desafuero que inició en la Cámara de Diputados, en la federal. ¿Evitará de esta manera ser retirado del cargo el gobernador de Tamaulipas o logrará probar su inocencia, como dice? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador insiste en que se haga público el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Él está acusado de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de evasión fiscal. La Cámara de Diputados ya dijo que no se dará a conocer el expediente, mientras que el gobernador asegura que desmentirá cada acusación. Pero mientras el proceso avanza, el Congreso de su estado, el Congreso tamaulipeco, blindó al mandatario local y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en la federal, ya propuso una respuesta. Veamos el contexto. Este martes el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, aprobó una reforma para ser quien determine si procede o no el desafuero de funcionarios. La iniciativa plantea que las autoridades federales no tienen facultades para quitar el fuero a un servidor público local, mientras que en la Cámara de Diputados Federal, la diputada morenista Reina Celeste Asensio Ortega presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que si un funcionario local comete un delito federal, pueda ser desaforado sin que el asunto deba ser enviado a la legislatura local. El artículo 111 de la Constitución mexicana apunta que la Cámara de Diputados es responsable de declarar si procede o no un proceso de desafuero y que su resolución es inatacable. En el caso de los mandatarios locales, la declaración de procedencia deberá comunicarse a las legislaturas locales para que retiren a la persona inculpada de sus funciones. La semana pasada, la Fiscalía General de la República solicitó al Congreso de la Unión retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada. Este lunes la Cámara de Diputados notificó formalmente al gobernador el inicio del proceso. El mandatario, de filiación panista, señaló que la acusación es por un supuesto impago de contribuciones fiscales derivadas de la venta de un departamento y la supuesta participación de varios miembros de su familia. Dijo también que las acusaciones serán cabalmente desmentidas. Punto y contrapunto.
Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, y en efecto este tema ha estado o ha pasado primero del plano de lo federal, con acusaciones entre los propios partidos y el mismo líder del PAN, Marco Cortés, acusando que era una persecución política en contra de un gobernador panista. Ahora está en la cancha de lo local con este Congreso tamaulipeco que quiere, digamos de cierta manera, deshomologar lo que el Congreso federal, el procedimiento de fuero o de desafuero más bien del gobernador, para poner en el Congreso local las propias maneras en las cuales se podría hacer. ¿Cómo ves este tema, Veloz? ¿Hasta dónde va a llegar? No, empecé contigo el primer bloque, entonces déjame empezar ahora con Lisa. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar este caso? Pues está bien interesante también para la interpretación legal de los artículos constitucionales. Yo creo que aquí Peniche nos puede dar un poquito más de luz, pero haciendo el recuento de los constitucionalistas que se han pronunciado sobre el tema, hay dos posturas, ¿no? La primera, esto lo hemos discutido en algunas otras mesas, que dice que efectivamente quien tiene la potestad de desaforar al gobernador y de enviar su caso directamente a las autoridades judiciales es el Congreso local, y ahí se amparan en una interpretación del 111 constitucional, como bien decía la nota, pero también en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y hay otros constitucionalistas que dicen, a ver, si la Constitución dice que esto es cancha de lo local, pero no hay ningún poder, ninguna ley que sea superior a la Constitución, y la Constitución puede interpretarse como que un Congreso federal puede proceder con la solicitud de desafuero, votarla, y una vez votada y desaforado el funcionario público se turna a la Cámara local o al Congreso local para que éste sea quien pueda proceder para el envío del caso a las instancias judiciales locales. Creo que en este intríngulis legislativo lo que vamos a ver es precisamente un proceso muy mediatizado, con implicaciones políticas frente al proceso electoral bastante importantes, en donde el PAN y Morena van a enfrentarse de manera como muy frontal. Y eso puede tener costos políticos distintos, ¿no? Tanto puede fortalecer al PAN y a Cabeza de Vaca como mártir político, como puede en realidad darle pues el combustible necesario a Morena para lograr cierta presencia más permanente, digamos, en los estados del norte. A mí me interesa muchísimo más como saber realmente cómo puede zanjarse esta discusión en lo legal, porque me parece que desafortunadamente no va a ser el último caso que veamos pues en los próximos años. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? También no está mencionado en este caso, pero también está el caso del gobernador de Nayarit, en donde creo que allá la forma por la cual este gobernador está siendo acusado es a través de una comisión ciudadana, la Comisión de la Verdad de Nayarit, que no nada más lo acusa en el caso del gobernador de Nayarit, del exgobernador de Nayarit, por el hecho de peculado de uso indebido de facultades, sino también por desapariciones forzadas, despojos, violaciones a derechos humanos y demás, ¿no? Pero son dos casos que evidentemente se han ido convirtiendo en muy mediáticos. Ahorita hay un gobernador en funciones que está enfrentando este proceso y cuyo partido lo está arropando y diciendo esto es persecución política. ¿Cómo lo ves? ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, es nuevamente el pacto de impunidad y el pacto de complicidades del viejo régimen. Qué arriesgado, qué aventurado del PAN estar protegiendo a personas que hay claros indicios y evidencia de que tienen nexos con el crimen organizado y que ha desviado recursos y se ha hecho de un patrimonio de manera indebida. Y hay que asumir las responsabilidades políticas de seguir reproduciendo ese pacto de silencio. Coincido con Lisa en la parte que dice que efectivamente hay una tensión entre el derecho local y el derecho de la federación. Y aquí hay que decir que las entidades federativas, si bien tienen un cierto grado de autonomía relativa a la federación, no son islotes de autogobierno ni son islotes autogestivos, sino que están sometidos a un ordenamiento jurídico superior. Y en ese sentido, cuando hay alguna tensión entre una ley local y una federal, pues prevalece la federal, que es de mayor orden jurídico. Las legislaturas locales solo pueden legislar en aquello que permita la Constitución federal y las leyes secundarias que de esta emanan. Entonces, me parece que es un tema que tiene riqueza en el análisis jurídico, que también por ahí se va a explorar una beta. Y el otro tema es el del expediente. Pues sí sería muy bueno conocerlo públicamente, pero efectivamente la Cámara de Diputados cometería un acto de ilegalidad si lo publicara, como se ha publicado no de manera abierta, sino de manera
subrepticia vía filtraciones, expedientes de la talla de Emilio Lozoya, que se consiguen a través de filtraciones a medios de comunicación. Aquí yo creo que lo importante es respetar la legalidad y que se demuestre efectivamente son acusaciones muy graves y que tienen que estar claramente fundamentadas, por una parte, pero también por otra hay que ir desmantelando este pacto de impunidad y de complicidad y de silencios. Sí, a ver, ¿coincides con esto de que estaría violando la Cámara de Diputados y da a conocer el expediente? Porque además también Lisa pedía que Jorge explicara más sobre los alcances legales. Es tu turno, Jorge. Entonces cuéntanos un poco cómo ves este procedimiento. ¿Qué pasaría si la Cámara de Diputados diese a conocer este expediente? Y les voy a pedir lamentablemente tanto a Jorge como a Veloz que utilicen 1 minuto y medio porque tenemos que irnos ya a una pausa. Nos comimos más minutos en los bloques anteriores. Adelante, Jorge. Muchas gracias. A ver si ya mejoró el tema del eco. Yo creo que, digamos, no es tan sencillo como lo plantea Alejandro, en el sentido de que hay una contradicción entre la Constitución local y la federal, porque la Constitución es un poco ambigua en ese sentido. Digamos, esto plantea un cuestionamiento muy del núcleo de cómo se ordena la federación y el grado de autonomía de los estados frente a la Constitución como norma fundante. Digamos, en el tema del fuero, en materia federal, sí, digamos, la Cámara de Diputados genera la declaratoria de procedencia para ir por delitos federales. Sin embargo, cuando son autoridades locales, lo que hace es emitir una declaratoria de procedencia que no tiene efectos constitutivos según algunas interpretaciones, sino que lo que hace es mandar el asunto a la Cámara local para que, dice la Constitución, básicamente el Congreso local haga lo propio. Entonces aquí se genera una tensión interesante en el sentido de que ¿qué tendría que pronunciarse el Congreso local sobre si viene una autoridad que es local, un gobernador, un diputado local, etcétera, sobre delitos federales? Al final del día, los delitos federales ya han sido acusados por la Fiscalía y ya han sido declarados por la Cámara de Diputados. En el otro lado, lo que está argumentando el Congreso local es que la Constitución no les obliga a convalidar lo que diga el Congreso. Yo me imagino un choque de trenes que seguramente llegará a una controversia constitucional, y ahí coincido con Lisa. No creo que sea el único caso. Mencionabas el caso de Nayarit, donde JTMX tiene el honor de acompañar a la Comisión Ciudadana de Nayarit, y es justamente estos esfuerzos ciudadanos ante vacíos estatales que están reclamando rendición de cuentas. E insisto, creo que el tema de los gobernadores, hay más de 23 que han sido sometidos a proceso, juicio político, procesos penales, en donde creo que están muchos nodos de impunidad, en donde la ciudadanía está reclamando rendición de cuentas. Así que, ojo, creo que esos procesos hay que acompañarlos y fortalecerlos. Bien, y finalmente la otra abogada de la mesa de hoy, Veloz, ¿cómo ves? A ver, yo creo que hay momentos en los que se da cuenta de que los congresos locales, y por eso creo que esto no debería ser facultad de los congresos locales, son sumamente corruptos y son fácil de cooptar por los gobernadores en turno. Un ejemplo de eso es la ley Bonilla. A mí lo que me parece es que está pasando exactamente lo mismo, utilizando a la mayoría panista para proteger a un gobernador que en 11 años de servicio público amasó una fortuna de 951.739.000 pesos, aunque sus declaraciones patrimoniales hayan sido menores, mucho menores en el transcurso del tiempo. Y me parece que eso es un ejercicio de utilizar toda la fuerza política que se tiene a modo de billetazo o de lo que sea en el Estado, porque el Estado a los gobernadores les pertenece, para saltarse la ley. Sí me parece interesante la discusión que se está dando con los abogados y abogadas constitucionalistas. Lo cierto es que para mí es muy evidente que si está en la Constitución, en el artículo 74 de la Constitución, que es facultad exclusiva de la Cámara Baja, decidir si se debe proceder penalmente o no contra algún servidor público que tenga fuero, pues yo sí creo que eso es un tema constitucional y no del fuero local. Simplemente también porque creo que sí nos está dando cuenta de que hay un esquema de corrupción abajo, que parece que la mayoría de los congresistas locales existen para proteger y para hacer lo que al gobernador se le venga en gana. Ese es el gran problema, que no hay oposición dentro de los estados, y tendríamos que estarnos cuestionando si se puede o no mover el Congreso cuando se quiere, como el gobernador quiere, para decir, bueno, si yo me quiero saltar el fuero, que sea facultad de quien caigo bien, donde tengo mayoría, ¿no? Claro. Bueno, déjenme hacer una pausa y también evidentemente vamos a retomar este caso la semana que viene, pero hacemos una pausa para despedirnos de las y los panelistas de la noche con la paparrucha. No te vayas.
Estamos de regreso con la paparrucha de esta noche. El primer encuentro virtual entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden generó muchos comentarios en las redes sociales, y no precisamente por la agenda migratoria o por la respuesta a la crisis sanitaria, sino por las frases célebres. Al hablar sobre la relación bilateral, el presidente López Obrador dijo esta frase: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Esto parafraseando el famoso dicho pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, atribuido a Porfirio Díaz. ¿Pero qué crees? Que Porfirio Díaz no lo dijo, y tampoco Nemesio García Naranjo, quien fue un historiador y periodista a quien también se le ha atribuido esta frase. Aunque García Naranjo utilizó esa expresión en varias ocasiones, nunca se apropió de su autoría. En 1962 publicó un artículo titulado Historia de una frase sensacional, donde contó el origen de esta expresión. Según esta historia, en 1926 el sacerdote Carlos Heredia mencionó la frase durante una reunión en la ciudad de Nueva York. Al preguntarle quién la había dicho, el sacerdote contó que, según su hermano, Porfirio Díaz la expresó ante amigos cercanos. Pero según García Naranjo, Díaz no acostumbraba a desahogarse con expresiones tan cortantes y trascendentales, y nunca hizo definiciones tan peligrosas desde la presidencia. Veremos si la nueva versión del presidente López Obrador también pasa a la historia. Por ahora, no caigas en noticias falsas, en paparruchas, y recuerda que seguimos en pandemia, así que no te descuides, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y utiliza cubrebocas, especialmente si vas a estar en un lugar cerrado y sin ventilación. Si tienes ventanas, ábrelas, hay que ventilar espacios y ponte cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto. Nos vemos todavía mañana para el Punto y Contrapunto de mañana viernes. Por lo pronto, gracias Lisa, nos vemos el lunes. Gracias Veloz, gracias Peniche, bienvenido siempre, y gracias Alejandro. Cuídense mucho y nos vemos por acá la semana que viene. Gracias a ti, cuídate.